Almagro, persona no grata para los pueblos de América Latina y el Caribe, fuera de la OEA. El señor Luis Almagro se ha descalificado para continuar ejerciendo la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para seguir representando y ser vocero de nuestros países ante la comunidad internacional, convirtiéndose de hecho en una persona no grata para los pueblos latinoamericanos y caribeños. Con sus prácticas injerencistas desde la OEA, sumando su declaración de prensa del día 13 de septiembre en Cúcuta, Colombia, sobre la inducida situación que vive el hermano pueblo de Venezuela, el señor Almagro pone en peligro la paz de la región, evidenciándose como promotor de la violación de la soberanía de las naciones, del intervencionismo militar y de la guerra entre nuestros pueblos. En su labor de agitador de la agresión contra Venezuela en busca del derrocamiento del gobierno legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro Moros, de la cual se ha erigido en abanderada, abusando de su condición de secretario general de la OEA, buscando declarar una crisis humanitaria donde no la hay, con inmigrantes que han sido inducidos a moverse de su país. Luis Almagro se trasladó a la frontera entre Venezuela y Colombia del lado de esta y allí proclamó, entre otros desvaríos, que en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción porque definitivamente las acciones diplomáticas deben estar en primer lugar, pero no debemos descartar ninguna acción. Al expresarse de esta manera, en coincidencia total con expresiones anteriores del señor Donald Trump, quien declaró en el año 2017 que Estados Unidos tenía una acción militar para Venezuela y han instalado junto a la oligarquía venezolana una inhumana guerra económica y un implacable bloqueo económico, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ACNUD reconoció en su extenso informe de la semana pasada que Venezuela es víctima de una guerra económica y un bloqueo financiero por parte de los Estados Unidos de América y Europa, y que deben detenerlo. Al formar parte de todas las tramas de violación de los derechos contra el pueblo venezolano y su soberanía, Luis Almagro deja clara su naturaleza títere y mercenaria, a la vez que pisotea de manera descarada y flagrante los propósitos y principios fundamentales de la Carta Sustantiva de la organización que dirige, que comprometen a todos los Estados miembros a respetar la independencia, soberanía e integridad de cada Estado. De manera específica, con su declaración, el señor Almagro viola los capítulos y artículos de la Carta de la OEA que citamos a continuación. Capítulo 1 de Naturaleza y Propósitos, el capítulo 2 de Principios y el capítulo 4 de Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, que establecen lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad y robustecer la colaboración, defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia. Propósitos esenciales: afianzar la paz y la seguridad del continente, respeto al principio de no intervención y en los principios de que el orden institucional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión y la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Entre sus deberes y derechos fundamentales de los Estados establece que ningún Estado o grupo de Estados
tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. Y los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados. La actitud beligerante de la OEA, del secretario de la OEA, viola también la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 1 y 2, que también establece la soberanía y la independencia de los Estados americanos como no inviolables. Vistas las circunstancias y gravedad extrema del caso al que nos referimos, insólito en la historia geopolítica del continente, en el que el dirigente máximo de un organismo regional como la OEA, electo por los estados que lo integran y en violación de todos los preceptos y valores que le sustentan, incita a estos a hacer la guerra a uno de sus socios para derrocar su gobierno democráticamente electo y constitucionalmente legítimo. Dichos estados no pueden permitir que Luis Almagro continúe al frente del organismo como su representante y portavoz. En tal virtud, los Estados miembros de la OEA, dirigidos por gobiernos democráticos, partidarios de la paz y del respeto mutuo entre los pueblos del continente, deben proceder a convocar de urgencia la Asamblea General del organismo con el objetivo único de destituir de manera deshonrosa al señor Luis Almagro